Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Advertencia contra la apostasía. Hebreos capítulo 6 a Hebreos capítulo 7, verso 10. Es decir, hoy vamos a leer el capítulo 6 completo y parte del capítulo 7. Y nos habla el devocional de hoy sobre la advertencia contra la apostasía. Apostasía quiere decir la negación de la fe, la desobediencia con conocimiento. A esto se refiere la apostasía. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar leyendo en Hebreos capítulo 6 y nos dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Mire, recuerda, el devocional de hoy se titula Advertencia contra la apostasía, contra negar la fe. ¿Quiénes niegan la fe? La gente que han conocido a Dios. Y lo que lo dice, de la manera que lo dice en Hebreos 6, dice: dejen los rudimentos de la doctrina de Cristo, es decir, los principios, lo básico, lo fundamental. ¿Y qué define como lo básico en la Escritura? Dice: no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Cuando habla de que el fundamento es el arrepentimiento, es como cuando usted está haciendo una casa, lo primero que usted echa es la zapata. Imagínese que usted vaya a construir una casa y se pase toda la vida haciendo la zapata y nunca inicie la construcción hacia arriba. A nosotros como cristianos puede pasarnos lo mismo, que estando en la iglesia, conociendo todo de la palabra de Dios, pues no se ve a cambio. Déjeme decirle algo. El fin del conocimiento de la palabra de Dios no es el conocimiento en sí, es la transformación del hombre interior y que se manifiesta en fruto. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Gozo, paz, paciencia, templanza, benignidad, bondad, fe, dominio propio. ¿Entiende? La Biblia dice que dominio, el amor, la Biblia dice que dominio propio, que un hombre sin dominio propio es como una ciudad sin muro. ¿Ve? Entonces usted puede tener todos los dones, hablar bonito, cantar bonito, todo eso. Y si su vida no refleja fruto, usted está en grave peligro. ¿Por qué? Por lo que vamos a aprender hoy. Dice: el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Es como la gente cuando salieron de Egipto. Imagínense que todos los días se devuelvan para Egipto y después alcancen a Moisés otra vez. Moisés, hoy aquí estoy otra vez. ¿Entiende? Entonces, no, esa gente que salieron de Egipto, a ellos se les advirtieron: ustedes no pueden regresar a Egipto. Y muchos de ellos no regresaron físicamente, pero en el corazón regresaron. Siempre tuvieron en su corazón desobedecer a Dios. Aunque, ellos probaron del maná, la nube iba sobre ellos. Ellos vieron todas las bendiciones de Dios y gustaron de todas las bendiciones de Dios y pertenecían a la congregación de Dios, que era el pueblo que iba en Egipto. Pero dice la Biblia, de la mayoría de ellos Dios no se agradó y casi todos cayeron postrados en el desierto. Entonces, la clase de hoy es lo que hace. Usa una advertencia muy seria de lo que le pasó al pueblo de Israel para que nosotros no caigamos en el mismo error, engañándonos a nosotros mismos. Esa es una de las gran miserias humanas, del corazón humano, que la Biblia dice: engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Por qué? Porque ni siquiera usted mismo conoce su propio corazón, porque el corazón tuyo es capaz de engañarte a ti mismo y hacerte creer que todo está bien, y todo el mundo te dice: fulano, fulana, mira esto, pero tú estás bien y te justifica. Ven, entonces se dice la palabra: engañoso y perverso, ¿quién lo conocerá? Ok, entonces dice, habla del fundamento del arrepentimiento, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo y de la imposición de manos. ¿Qué es la fe en Dios? La fe en Dios es cuando tú conoces quién es Dios. La Biblia dice: fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú tienes verdadera fe en Dios, tú no pecas. Esa fe es más fuerte que la incredulidad, cuando tú en realidad conoces quién es Dios.
Y dice la Biblia, por ella alcanzaron buen testimonio. Yo le dejo de tarea que usted se lea Hebreos capítulo 11 para que usted vea lo que hace la fe. Dice, hubieron mujeres que se le murieron los hijos y por medio de la fe oraron y sus hijos revivieron. ¿Ok? Y dice, hubieron gente que apagaron fuegos impetuosos. Se taparon bocas de leones, hablando de David, cómo venció osos, leones, todo eso. Dice, la fe es una cosa increíble. Entonces, un cristiano que en realidad tiene fe, no anda en apostasía. Eso es lo que está diciendo acá. ¿Ok? Y luego dice, la doctrina del bautismo, imposición de mano y resurrección de muertos. El tema del bautismo, la palabra bautizo significa sumergir. Cuando alguien es sepultado y resucita, eso es lo que representa el bautismo. Por eso las personas cuando se bautizan se llevan al río y ¿verdad? Se sumergen totalmente y salen de nuevo. Hay personas que nunca se quieren bautizar. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no, es que yo no quiero un compromiso serio con Dios. Yo quiero seguir jugando el topado con el Evangelio. Pues así van a jugar contigo el topado en el infierno. ¿Ok? ¿Salva el bautismo? No, el bautismo no salva. Pero eso es al que no le dio tiempo a bautizarse porque por H por R. Pero el desobediente, que sabiendo que tiene que bautizarse y no quiere bautizarse por no comprometerse, ese se va directo para el infierno porque se negó a Cristo. Yo recuerdo una vez que una señora en la iglesia se convirtió, una ancianita, se convirtió y no sé si, bueno, después se le descubrió que tenía cáncer, o no sé si fue antes de convertirse que se le descubrió el cáncer. Ella duró poco en la iglesia y estaba en cama. Y recuerdo que un día la fuimos a visitar mi esposa y yo. Y ella dijo, pastor, lo único que me da pena antes de partir de este mundo es que no me dio tiempo a bautizarme. Y yo le dije, pero no se preocupe. Y había ahí una botella y oramos con esa botella que tenía un poco de agua. Oramos en el nombre del Señor. Derramamos un poco de agua sobre su cabeza. Y le dijimos, nosotros te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hubo una presencia tan grande en ese lugar, en esa cama de ese hospital. Preciosa presencia de Dios. Nosotros oramos sobre ella por sanidad, por cumplimiento de la voluntad de Dios, porque a veces nosotros oramos por sanidad, pero Dios es que sabe todas las cosas. Nosotros salimos de ahí y al momentito de salir nos llamaron que ella había partido con el Señor. El fundamento del bautismo. Y dice de la imposición de mano. ¿A qué se refiere ahí? Es cuando tú te conviertes y vas a la iglesia y si se te impone la mano, los pastores, los líderes oran y vas a uno de esos retiros. En la iglesia hacemos unos retiros de 3 días poderosos que se llaman Encuentro con Dios. Váyalo planificando que el año próximo, de enero, febrero, por ahí, vamos Dios mediante, vamos a tener ese retiro poderoso, 3 días. Encuentro con Dios se llama. Y hermano, por medio de la imposición de manos, los demonios salen. Hay sanidad, hay liberación, hay restauración, hay gente que son limpiadas, sanadas, restauradas. Imposición de manos, reciben dones. ¿Entiendes? Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces está diciendo, pero después, o Lucas, quien sea que haya escrito esto, dice, pero si después que tú te arrepientes, te bautizas, se te impone la mano, eres limpiado, eres bautizado, después tú vuelves a lo mismo. Entonces, como que explícame. Todas las veces va a haber que bautizarte de nuevo, imponerte la mano de nuevo, limpiarte de nuevo. Entonces sigue diciendo por acá. Y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Porque hay personas que no tienen claro esto, hermano. Va a haber una resurrección y va a haber un juicio eterno. Un día vamos a comparecer todo delante de Dios. Y cuando usted lee Mateo capítulo 7 y Mateo capítulo 25, usted va a ver que Jesús dice que muchos van a aparecer donde el Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos los enfermos y el Señor le va a decir, yo nunca te conocí. ¿Por qué? Porque el don sigue operando y Dios te puede seguir utilizando como un vaso para que otra persona se salva, pero tú te vas para el infierno si no tienes un verdadero arrepentimiento, porque el don es irrevocable. A eso se refería Pablo cuando dijo, yo tengo que tener cuidado, no sea que habiendo yo sido embajador para otro, yo mismo venga a ser desechado. Y eso es lo que dará, de eso es que se trata la clase de hoy. Está diciendo, tengan mucho cuidado. A eso es lo que la Biblia le llama la apostasía, porque uno puede por fuera parecer bien, pero por dentro haber realmente negado a Cristo. ¿Ok? Yo siempre doy un ejemplo de un hombre llamado Luis Urbáez, que fue un gran hombre de Dios. Sin embargo, los dones siguieron fluyendo, pero él se había descarriado totalmente. Murió en una discoteca. Lo encontraron con los brazos hacia arriba. La discoteca se quemó y él no le dio tiempo a salir.
Por eso dice la Biblia, si oyereis hoy su voz, porque hay personas que creen que pueden seguir pecando todos los días, porque creen que ellos van antes de morirse, Dios les va a dar la oportunidad de que se arrepientan. Y usted no sabe, la Biblia dice, si oyeres su voz, tú no sabes si hoy es la última vez que tú vas a escuchar la voz de Dios llamándote, ¿ok? Entonces dice, continúa diciendo, el verso 4, porque es imposible que lo que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y también gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. Hermano, esto es una advertencia demasiado grande. Esto es un devocional y uno no tiene todo el tiempo de explicar. Pero oiga lo que dice, se lo voy a leer de nuevo. Dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Le voy a decir algo. Hay pecados en lo que un ser humano nunca es restaurado. Hay cosas que se pierden en lo celestial y nunca nos son restaurados. ¿Ok? David no fue el mismo hombre luego que pecó. Dios lo perdonó y le dejó recibir la consecuencia de su pecado, de la mala crianza que le dio a los hijos, del pecado que tuvo con aquella mujer. David recibió todo ese castigo para atrás, aunque Dios lo perdonó. Entonces, y en cuanto al fluir de Dios en él, no fue lo mismo. Entonces, no fue lo mismo, le estoy diciendo. Entonces, usted tiene que tener mucho cuidado. Usted tiene que tener mucho cuidado. Usted ve la vida de David antes del problema con Betsabé y vela después de ahí. Y usted tiene que ponerse, pensar y meditar. Yo le digo, la Biblia por algo dice acá, es imposible que los que una vez cayeron sean restaurados. Claro, ahí es donde entra que Jesús le dijo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Dios es el Dios del perdón y de la restauración. Dios puede hacer todas las cosas cuando hay un arrepentimiento verdadero. Pero lo que está diciendo aquí es imposible. Lo que está diciendo aquí es lo mismo que Jesús dijo. Cuando el hombre se convierte, dura un tiempo y después el demonio que sale fuera, después viene con 7 más y encuentra la casa, oiga bien, barrida, limpia y como vacía. ¿Por qué? Porque en algún momento, después que el Señor nos limpia, le damos la espalda a Dios, echamos fuera al Espíritu Santo y parecemos limpios por fuera, pero por dentro estamos vacíos. Después viene un espíritu inmundo y se entra y uno parece limpio por fuera, pero ya usted sabe lo que es por dentro. ¿Quién está operando por dentro con los dones que Dios te dio? Usted me está entendiendo. Le voy a poner un ejemplo y lo voy a ver más adelante. Imagínese que usted siembra un campo y parte del campo produce fruto y parte del campo lo que produce es espina. Bueno, ¿qué tú vas a hacer con las espinas? La Biblia dice lo que hay que hacer es quemarla y el fruto bueno te lo lleva a la casa. El mismo tierra que tú sembraste, segaste, abonaste y lo que te produce es espina. Entonces, eso pasa, que los dones que Dios nos usa, nos da, nosotros podemos usarlos para gloria de Dios o para gloria de nosotros mismos o para gloria de Satanás. Y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ok? Y eso es lo que se refiere. Dice el verso 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojo es reprobada y está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Tú y yo somos hechos de tierra y la pregunta es, ¿qué tipo de fruto estamos dando tú y yo con las lluvias, con las bendiciones que Dios nos ha dado? ¿Ok? El verso 9 dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos convencidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Verso 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza que les de la esperanza. Es decir, hay personas, por ejemplo, que tal vez hoy no están en la iglesia y yo le digo, mira, el Señor no olvida nada de lo que tú hiciste. Y hay recompensa para cada cosita que tú hiciste delante de Dios. Si dice la Biblia que el que da un vaso a un hijo de Dios no queda sin recompensa. Imagínense aquellas personas que han servido, ¿verdad? Eso está delante de Dios. Pero ¿qué pasa? Pero si tú después te descarrías y te alejas de Dios y te pierdes,
¿Entiendes? Entonces, el verso, por eso dice, por eso yo deseo que ustedes sigan hasta el final. El verso 12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. ¿Qué es hacerse perezoso en la fe? Es cuando tú dejas de leer la Biblia, de orar, de buscar el rostro de Dios. Cuando tú dejas de crecer en Dios, en realidad estás decreciendo. Aquí no hay punto medio. Aquí hay salvados y perdidos. La mujer de Lot en un momento se detuvo y miró hacia atrás y ahí mismo se quedó. ¿Ok? En esto hay que seguir caminando. Como dice un himno de Stanislao Marino, hay que seguir caminando, ¿verdad? Sin mirar atrás. El verso 13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo de lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Déjeme explicarle esto acá que dice. Mire, dice primero que Dios no miente, y la Biblia dice claramente que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, solo con tú saber que lo que está escrito en la palabra de Dios es promesa y palabra de Dios, tú tienes que saber que eso es firme y que no hay mentira. ¿Ok? Entonces, lo segundo que dice acá es que Dios interpuso un juramento cuando habló con Abraham. Dios se rebajó al nivel del hombre, porque el hombre, para que le crean, para que vea que de verdad, tiene que hacer juramento y pacto. Y Dios hace pacto con los hombres. Y llegó hasta hacerle un juramento a Abraham. Cuando él no miente, cuando él es inmutable, pero lo hizo para hacernos ver a nosotros la firmeza de su palabra. Y uno de los pactos que él hizo con Abraham fue cuando dice la Biblia que lo citó a un lugar y le dijo, sacrifica un animal. En aquel tiempo se sacrificaba, por ejemplo, una vaca y se ponía una mitad de un lado y otra mitad del otro. Y las dos gentes que entraban en pacto pasaban por entre las dos mitades diciendo, así cae de mi cuerpo partido en dos si yo niego la palabra de este pacto. Cuando Dios iba a hacer ese pacto con Abraham, Abraham se quedó dormido y lo que Abraham despertó y vio que una llama de fuego pasaba en medio de las dos mitades, es decir, Dios mismo, el Hijo de Dios pasó por en medio de las dos mitades. Como el hombre incumple el pacto, quien pasó fue Cristo. Y como el hombre incumplió, Dios no cumplió, pero Dios cumplió su pacto y murió en la cruz. Vino al Calvario y murió por nosotros. ¿Ok? Entonces Dios ha hecho el pacto. Otra cosa que tiene el pacto que es diferente al contrato. Cuando un contrato, dos personas, uno fallan, el contrato se anula, el pacto no. Por eso en el matrimonio es un pacto. Y cuando hay arrepentimiento y hay perdón, tenemos que echar hacia adelante. ¿Ok? Pero también el matrimonio, aunque es pacto, por ejemplo, hay cosas que lo anulan. Está establecido en la palabra de Dios. ¿Ok? Así que uno no debe abusar de la gracia de Dios. Lo próximo que continúa diciendo es que tenemos un ancla. O el ancla, usted sabe, un barco cuando está en el mar, si no tiene un ancla, lo lleva a la ola para donde quiera. Pero lo que dice este verso es que nosotros tenemos un ancla de allá en el lugar santísimo. ¿Quién? Cristo. Es el ancla de nuestra fe. ¿Por qué? Porque si sabemos que Jesús murió y resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre, no importa lo que tú y yo atravesamos, sabemos que tenemos un ancla muy segura, que sin importar cuál sea la tempestad, cuán fuerte soplen los vientos, aún el mar se hunda, aún el barco se hunda, nuestra ancla, nuestra esperanza está en Jesús. Amén. Eso es a lo que se refiere. Entonces continuamos en el verso 20 que dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni de fin, sino hecho semejante al Hijo de Dios,
permanece sacerdote para siempre. Déjeme explicarle. ¿A qué se refiere? Aquí habla de dos cosas. Uno, un señor llamado Melquisedec, y otro dice que Abraham le dio diezmo a este hombre. Abraham había ido a una guerra casi imposible. Él se enfrentó con 4 ejércitos, 4 reyes que se unieron y fueron a la guerra y se llevaron a Lot. Abraham fue detrás de esos reyes a rescatar a Lot. Y dice la Biblia que él fue solo con 300 hombres y Dios le dio la victoria. Y cuando Abraham vio que Dios le dio esa victoria tan grande, él se encontró con un hombre muy misterioso que habla la Biblia llamado Melquisedec, que no voy a entrar mucho en explicar eso porque eso tomaría todo un devocional. La Biblia nada más dice que él no tiene genealogía. De él no se habla de que tuvo padre, ni inicio, ni fin, ni nada. Él sencillamente apareció cuando Abraham retornaba y dice la Biblia que Abraham pagó diezmos a este hombre. Y entonces pregunta la Biblia, ¿quién es este sacerdote misterioso a quien Abraham tiene que pagarle diezmo? Cuando el que paga diezmo es el menor hacia el mayor, o sea, ¿quién es este hombre? Y dice la Biblia que lo recibió con vino y pan, Abraham. Y todo esto es una tipología mesiánica de Cristo. Hay gente que dicen, esto fue Jesús en el Antiguo Testamento. No vamos a entrar en esto. El caso es que lo que yo quiero reflejar de esto es la gratitud de Abraham. Cuando Dios le dio esta gran victoria, él vino y mostró gratitud a Dios. ¿Ok? Y dice la Biblia que él trajo los diezmos. En nuestra iglesia nosotros no hablamos mucho del tema de los diezmos porque yo sé que muchas personas han visto tal vez malos manejos, o piensan esto, piensan aquello. Y es algo que nosotros como iglesia decidimos nosotros mismos poner el ejemplo con nuestro trabajo. Nosotros como pastores trabajamos y nos esforzamos y echamos para adelante y tratamos de que nadie se sienta manipulado ni engañado en nada de esto. Pero sí, el diezmo es un principio bíblico y dice que Abraham en el Antiguo y en el Nuevo Testamento se practicó. ¿Qué es el diezmo? Es dar una 10ª parte de lo que recibimos de parte de Dios. Nosotros nos quedamos con 90, le damos a la 10. En la iglesia de nosotros yo le digo, por ejemplo, yo no tengo idea quién diezma ni eso, son problemas suyos de Dios, quien lo haga y quien no lo haga. Lo que sí, hay bendición para el que lo hace. Y sí que Abraham lo hizo en el pasado. ¿Y cómo se estableció el diezmo? ¿De dónde salió? Ni se sabe. Abraham lo practicaba, Jacob lo practicaba antes de que exista ley, porque hay gente que dice, no, porque el diezmo es de la ley. Bueno, pero mi amor, pero antes de existir la ley, Abraham y Jacob diezmaban. Jacob un día dijo, si tú vas conmigo en este camino donde voy, de todo lo que me des te voy a dar el diezmo. Es decir, a Jacob no estaba diciendo, yo te voy a dar de lo que tengo. No, bendíceme. Y él hizo un pacto y le dijo, mira, yo de lo que tú me des te voy a dar. Y Jacob fue un hombre muy bendecido. ¿Ok? Entonces, hoy nosotros, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Bueno, eso es responsabilidad suya. La Biblia dice indefectiblemente diezmarás. Que usted lo haga o no, esos son problemas suyos. Esa es la enseñanza que nosotros damos en la iglesia. ¿Ok? Entonces, dice la Biblia que este hombre en gratitud hace esto. Entonces ya le expliqué el tema del diezmo, le expliqué ya el tema de Melquisedec rápidamente. Entonces, dice el verso 7, oiga qué misterioso este hombre, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y yo le pregunto a usted, ¿y usted quién cree que fue Melquisedec? ¿Fue un hombre común y corriente? De que en algunos detalles fue Jesús en el Antiguo Testamento que salió para bendecir a Abraham. Un día vamos a continuar hablando de esto. Entonces, dice el verso 4, considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín. Ciertamente lo que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Él se refiere a que Leví, que fue la tribu que Dios estableció el sacerdocio, eran quienes recibían los diezmos. Y le explico un poquito más de esto. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ok, y llegaron a la tierra prometida, eran 12 hermanos y a 11 le entregaron tierras a todos y posesiones. Hubo uno a que Dios le dijo, tú no tienes ninguna, a ti yo no te entrego tierra, yo soy tu herencia, tú trabajas para mí, tú me sirves a mí,
y entre las 11 tribus, cada uno, le dijeron, ustedes cada uno saca un pedacito de tierra y en esa tierra ustedes se lo van a entregar a los levitas y ahí van a vivir los levitas. Ellos van a orar por ustedes. Ellos me trabajan a mí, me sirven a mí. Son gente que van a estar consagrados a mi obra y ustedes de lo que trabajan van a sacar una pequeña porción, un 10% y lo van a dar a ellos. Y ese es el salario que yo le pago a ellos. Ellos van a vivir de eso y van a hacer bendición en su tierra. Y yo siempre le digo a la gente, si tú fueras de esas 12 tribus, ¿de cuál tú quieres ser? ¿De la que te den la tierra, la casa, la jipeta y que tú le des bola a otro? ¿O tú quieres ser del que te dejen sin jipeta y sin casa y que otro te dé la bola? ¿De cuál tú quieres ser? Y la gente generalmente dice, no, a mí que me den mi jipeta y mi carro y yo le doy la bola al otro. Bueno, pues a la tribu de Leví Dios los dejó sin nada. Y a esa gente, él le dijo, yo soy su heredad. Yo voy a asegurarme que a usted no le falte nada. Y todavía hoy en día hay hombres y mujeres de Dios que se sostienen de una manera increíble, ¿ok? Porque hay gente que puede decir, no, pero que hay gente mala por ahí, eso son problemas de ellos. Yo le puedo decir a usted que hay hombres y mujeres fieles todavía, hay hombres que no han doblado sus rodillas a Baal, ¿ok? Entonces, continuó diciendo, y dice el verso 7, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Lo que dice acá es, y ojo aquí a los padres, a los hombres, ojo acá, dice que cuando Abraham pagó el diezmo, su bisnieto, creo que él viene siendo bisnieto, pagó diezmo con él. Oiga lo que le voy a decir una cosa, oiga lo que le voy a decir. Cuando Adán y Eva pecaron, Eva pecó primero, ¿verdad? Y luego Adán. Dice la Biblia que en el momento que Adán comió, dice, le fueron abiertos los ojos. Algo raro pasó en el momento que el hombre también pecó. Y yo le voy a decir algo a usted. El hombre no es superior a la mujer, somos iguales delante de Dios. Pero el hombre tiene una responsabilidad. ¿Cuál? La que dice acá. Que cuando Abraham pagó diezmo, en él pagó el bisnieto de él también. ¿Qué quiero decirle? Que el hombre es portador de una semilla de multiplicación. Por eso al hombre le llaman, el término antiguo es el progenitor, progen, el que da el gen. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Los hombres tenemos que tener mucho cuidado porque hay pecados en lo que cuando lo cometemos, no solo lo cometemos nosotros, sino que embarramos, marcamos, ensuciamos las generaciones venideras. Y por eso es lo que le llaman la maldición generacional. Voy a cerrar este devocional con esto. El tema de la maldición generacional, por un lado, es verdad que hay cosas que se acarrean de problemas y maldiciones que hacemos los adultos, pero le voy a decir algo. La peor maldición generacional es la mentalidad. Cuando un padre transfiere al hijo una mentalidad de desorden, de pobreza, de miseria, de irresponsabilidad, y el hijo multiplica eso, y a veces dicen, ay, es una maldición generacional, espérate, tal vez es una mentalidad que tú tienes que cambiar, y la Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿me entiendes? Y a veces le echamos todo a la maldición generacional, no el poder de la maldición generacional, es el poder de la mente tuya, porque la Biblia dice, según es su pensamiento, así es él. Bueno, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, feliz inicio de semana, lea Biblia, coma Biblia, crezca en Dios. Dios te bendiga.